¿Qué tal? Un saludo muy especial para todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Aquí estamos desde Campo Empresarial brindando información útil y oportuna para ustedes. Quiero referirme en esta oportunidad al hundimiento del proyecto de ley de financiamiento, más conocido como reforma tributaria. Digamos, en primer lugar, que este proyecto de ley de financiamiento era una iniciativa que tenía el gobierno nacional para que le aprobaran cubrir el déficit fiscal que tenía en el presupuesto. Claro, los gastos demasiado altos y los ingresos muy bajitos, tratar de equilibrar esas cargas mediante un proyecto de ley de financiamiento que pues tiene asidero, tiene fundamento en el artículo 347 de la Constitución. La Constitución le permite al gobierno nacional en ese tipo de situaciones presentar un proyecto de ley de financiamiento y de ahí su nombre, proyecto de ley de financiamiento para, digamos, ajustar ese presupuesto que tiene un mayor volumen de gastos frente a los ingresos, que fue lo que por segunda oportunidad el Congreso le inadmitió. Recordemos que hace un año también el Congreso archivó el proyecto de ley de financiamiento de ese entonces. El de ahora buscaba alrededor de 16 billones de pesos después de que tenía inicialmente una expectativa de 25 o 26 billones aproximadamente. ¿Cuál es el mensaje de fondo acá? Que el gobierno está totalmente desfinanciado en los gastos y pretende equiparar ese desequilibrio aumentando las cargas tributarias, para que seamos nosotros los contribuyentes los que tratemos con nuestro esfuerzo particular solventar ese déficit fiscal. ¿Qué dijo el gobierno entonces? Claro, me hundieron el proyecto de ley de financiamiento, entonces voy a frenar los gastos de inversión, voy a frenar los proyectos que tengo en mente de ejecución porque no tengo recursos. Pero también dijo, voy a llevar una iniciativa de un estado de excepción. Y resulta que los estados de excepción están planteados desde la Constitución Política, artículo 212 a 215, para tres aspectos muy puntuales. Uno, el estado de guerra exterior. Dos, el estado de conmoción interior. Y tres, el estado de emergencia económica, ecológica y social. El gobierno dijo que lo iba a hacer bajo la figura del estado de emergencia económica, pero el artículo 215 de la Constitución es muy claro en señalar que para que se dé una declaratoria de estado de excepción por emergencia económica deben de presentarse hechos sobrevinientes, y esas dos palabras son claves: hechos sobrevinientes, es decir, situaciones que no eran conocidas, situaciones que son novísimas, que dan lugar a un carácter de excepcionalidad y que para enfrentarlo, pues el gobierno nacional tiene que echar mano de herramientas, como en este caso medidas de carácter fiscal. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara a lo largo de estos años en determinar cuáles son los aspectos que se deben de considerar para que un hecho se catalogue como sobreviniente. Y en efecto, no consideramos que el hecho de que le hayan negado la ley de financiamiento, que le hayan hundido la iniciativa en el Congreso de la República, sea un motivo que se pueda denominar hecho sobreviniente, y mucho menos el hecho de que haya un déficit fiscal que el gobierno debería de controlar mediante la austeridad del gasto, uno, mediante la reducción de expectativas de gasto suntuario, de gasto operativo, y tres, priorizando las necesidades del país. O sea que no se trata simplemente de echarle tijera al presupuesto de cualquier manera en un hálito de venganza o de afectación a la población con programas sociales fundamentales, sino con aquellos egresos, con aquellas partidas presupuestales que efectivamente se podrían controlar, porque el déficit fiscal de este gobierno, y no estoy hablando solamente de este año fiscal, sino en general de este gobierno, ha sido muy alto a lo largo del tiempo. Entonces esperemos que haya sensatez, es lo que hemos pedido siempre, en el manejo austero del presupuesto, porque recordemos además que nuestro endeudamiento, según las cifras que tienen de los gremios, está alrededor del 65% del PIB. Tenemos un endeudamiento demasiado alto. Entonces el Estado colombiano lo que tiene que hacer es frenar el excesivo derroche de gasto y pues no llevar simplemente a necesidad que el Congreso le apruebe una ley de financiamiento para vía impuestos tratar de cubrir el déficit fiscal que lo está atormentando en lo que tiene que ver con el presupuesto asignado para el año entrante. Sabemos que es un año electoral, sabemos la coyuntura que hay en este país con el cambio de gobierno, pues con la expectativa que hay de cambio de gobierno o de continuidad del actual. Todo esto genera pues un número de situaciones, de sensaciones que son hostiles a la hora de plantear medidas, y
que debería el gobierno estar pensando más bien en reducir la brecha del gasto, atender el gasto social prioritario y atender los grandes rubros de ejecución de su programa social, de la agenda social que él planteó cuando lo eligieron, pero no amenazar con frenar el gasto precisamente de los sectores más favorecidos. Esperemos entonces qué va a ocurrir, pero digamos que ese es el aspecto que tiene desde el punto de vista constitucional y en la consecuencia el hundimiento de esta ley de financiamiento y cómo consideramos que no son adecuadas digamos, los argumentos que está planteando el gobierno para llegar a la declaratoria de un estado de emergencia, en este caso, de emergencia económica, porque esa no daría pues una revisión sana, sensata de constitucionalidad por parte de la Corte, que de todas formas recordemos es el órgano por excelencia que ejercerá el control de constitucionalidad de cualquiera de estas medidas que considere el gobierno tomar en cuanto a estados de excepción se refiere. Si usted quiere conocer este y otros temas de interés en materia tributaria, en materia legal, materia societaria, no dude por favor en contactarnos a través de nuestras redes sociales que les dejamos al final del video. Un saludo muy especial para todos. Hasta una próxima oportunidad.